regresamos a los pasillos de la Galería Tiro al Blanco para apreciar la obra de uno de los artistas más reconocidos del panorama local, como es Enrique Hernández, que además en esta ocasión nos presenta su exposición Las últimas cosas. Enrique, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues empezamos por el principio, claro. El título, Las últimas cosas. Cuéntanos. Las últimas cosas. Bueno, Las últimas cosas viene dado de un libro específico de Paul Auster, se llama El país de las últimas cosas. Sin embargo, bueno, ese es un proyecto que forma parte de toda la exposición que está allá arriba, pero si quieres voy a presentarte primero esta parte de aquí. Porque además, perdona, una exposición que está pensada exclusivamente para este espacio, Tiro al Blanco, Sí, ¿verdad? Ciertamente, desde hace más o menos un año me invitaron a participar con una exposición aquí, entonces pues realicé toda la investigación y realicé prácticamente todas las obras pensando yo en el espacio, ¿no? Entonces sí hay una lectura muy específica y un recorrido también muy específico para poder también entender todo el discurso de la exposición. Pues empezamos, ¿no? El recorrido, claro, ¿te parece? Claro que sí. Esta es una pieza, un políptico que yo tomé a partir de un derrumbe específico de un edificio que pertenecía a un complejo mucho más grande, ¿no? Este complejo, San Luis, Missouri, construido en los 60s a partir de toda esta cuestión de la arquitectura internacional, de Le Corbusier y demás, pues prácticamente fue como un fracaso urbano, ¿no? Entonces, después de 12 años de estar funcionando, lo tuvieron que derrumbar, ¿no? Entonces, es para mí bien importante, tiene que ver mucho con esta cuestión de la historia de la arquitectura contemporánea, ¿sí? Hay un crítico que toma específicamente este momento en el que se derrumba o en el que destruyen este primer edificio de este complejo como la muerte de la modernidad, ¿no? Independientemente para mí de que este crítico que se llama Charles Jenks, que lo tome y que lo llene como de todo este sentido, pues para mí es bien interesante también cómo la imagen en algún momento ya tratada con el tratamiento que le doy yo en el dibujo, también se crea una desaparición completa o casi completa de la imagen, ¿no? Que básicamente es uno de mis intereses en esta exposición, ¿sí? Un poquito como para, de alguna manera, hablar un poquito más de este proyecto, pues también decidí retomar esta imagen, que es una vista parcial, una vista aérea parcial de todo el complejo. Del mismo, ¿verdad? Así es, Pruiraigo. Pruiraigo es una vista parcial de todo el complejo. Y decidí también en medio de estas dos imágenes poner esta otra imagen, que era el encabezado con el que se anunciaba la construcción de este complejo, ¿no? Que me parece también una ironía, que finalmente... Una paradoja, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? O sea, un complejo enorme de más de 30 edificios y que finalmente a los 12, 13 años deciden derrumbarlo, ¿no? Bueno, y luego también, si quieres, en estas piezas, fue un registro de un derrumbe de una casa aquí en Guadalajara. Un registro que además tú venías haciendo desde hacía ya algunos años antes, Así es, ¿verdad? Sí, yo tenía un registro, o sea, yo hice un registro varios años antes también de que me invitaran aquí a participar en la galería, de aproximadamente unos 3 o 4 años, un registro de un derrumbe de una casa, ¿no? Estos archivos que de repente guardas por ahí y que después decides retomarlos, ¿no? Tiene mucho que ver también con algunas piezas que están arriba. ¿En qué zona, Enrique? Este fue un derrumbe de una casa allí por el country, por la colonia del country, y por Américas Américas y López Mateos, más o menos, ¿no? Y bueno, pues toda esta idea también, te digo, como este tratamiento que es bien importante para mí en esta cuestión como del vacío, de la imagen, hablar un poquito también de la imagen con la misma imagen, ¿sí? Se dan estas piezas que para mí son también interesantes y que
y que tienen que ver con también por el gusto de la literatura que tengo, ¿no? Es Fahrenheit de 451 de Ray Bradbury, que bueno, es un libro quemado y si todos, recuerdan la historia, que es de una sociedad donde no se permitía leer y obviamente los bomberos se dedicaban a quemar los libros, y ensayos sobre la ceguera, ¿no? De De Saramago. de José Saramago, que él describe esta ceguera como blanca y lechosa, ¿no? Entonces, pues la mayor parte de las páginas de este libro están pintadas de esa manera, ¿no? En blanco, y es un ensayo sobre la ceguera de mi parte, sobre este mismo libro, y pues es prácticamente contar esta misma historia sobre el objeto sin tener que necesariamente recurrir a él en su esencia, ¿no? O en su lectura específica, ¿no? Entonces, un poquito hablar como de esta cuestión tautológica de los objetos. Y quizá también un poco esta saturación de mensajes hoy en día en la sociedad, Enrique. Sí, de alguna manera también creo que somos una sociedad totalmente visual, ¿sí? Somos generaciones totalmente visuales que finalmente también entendemos quizá mucho más la cuestión ya visual que la cuestión leída o la cuestión escrita, ¿no? Y es una exposición en la que tú también de alguna manera plasmas, no sé, algunas aficiones, por ejemplo la arquitectura, la literatura. La arquitectura, ¿no? el cine también. Aquí, precisamente en esta pieza, que para mí es una de las más importantes, tiene que ver con el cine. Precisamente este libro de José Saramago también se lleva al cine con una película que se llama Ceguera, ¿sí? Y aquí un poquito retomando también esta idea del edificio que se derrumba y que prácticamente empieza a desaparecer en el papel. Bueno, esta es una de las primeras escenas, la retomé yo, la pinté al óleo, ¿sí? de esta película de ceguera, ¿no? Donde empiezan a describir este tipo de ceguera, ¿no? Y toda la pantalla pues se vuelve blanca, ¿no? Entonces también, llegamos a un vacío, pero este vacío también tiene un significado, ¿no? Y cómo la imagen va desapareciendo, lo mismo que en el políptico con el que arranca la exposición, ¿verdad? Así es. Entonces es como esta intención también de volver a hablar un poquito, te digo, de este vacío, el blanco absoluto en la imagen. Bueno, hay una pieza que es un statement, un pequeño statement que es muy importante para mí. Nada que ver para creer todo, que finalmente creo que resume mucho de estas piezas que hemos platicado, ¿no? O sea, hay un sentido en el vacío, ¿no? Está en negro sobre negro, también tiene que ver como con esta cuestión de buscar un ángulo específico para poder... Y me contabas que además es exactamente la misma tipografía. Sí, claro. Mi intención al es como tomar esta frase en tanto a la cuestión de la imagen, o sea, la frase como imagen, ¿sí? O sea, está tomado específicamente del libro, tal y cual, y está llevada a la pared, ¿no? O sea, sin prácticamente ningún cambio más que, obviamente, ampliarla, agrandarla, ¿no? Pero la misma tipografía, los mismos defectos de la impresión en el papel, etcétera, trato de llevarlos al muro, ¿no? Enrique, pues la verdad ha sido un placer poder contar contigo además pues muchas como gracias, guía de excepción para esta exposición. De verdad, si tienen la oportunidad, no se la pierdan, vale muchísimo la pena venir a ver esta obra reciente de Enrique Hernández en la Galería Tiro al Blanco, en Luis Pérez Verdía, número 21, donde va a permanecer creo que 2 meses y medio, ¿verdad? 2 meses y medio por lo menos. Pues ya lo saben, para que se den una vueltecita. Enrique, Muchísimas gracias. gracias, Aurora. Que estés bien. Gracias. Gracias.